charla de la jornada de hoy, que está dedicada a una vertiente de la inteligencia artificial que quizás es menos conocida, porque las herramientas que han puesto a la IA en el foco mediático, pues desde ChatGPT a DALL-E o Midjourney, son inteligencias artificiales públicas, pero también están las inteligencias artificiales privadas, que son las que cada organización entrena y mantiene, digamos, dentro de sus fronteras. Para hablar de ellas, tenemos aquí a Javier Sánchez, que es uno de los responsables de negocio de NVIDIA en España y Portugal, y con él está Lluís Saltes, que lidera el área de estrategia en VMware. Os dejo con ellos. Pues buenas tardes. Ya sé que estáis cansados. A mí los langostinos, la cerveza y sobre todo los Quabits o los Bocabits, no sé qué era, pero me abren el hambre. Me suena un poco a ciencia ficción todavía, pero bien. ¿Hablamos de GeForce o de Fortnite? Vídeo dentro, ¿no? A ver si así nos despertamos, que os he visto a más de uno ahí que casi se desnuca. No. Dile, ¿no te funciona el vídeo? Y no va a funcionar. Javier tiene soluciones para todo. Pues no sé qué opináis del tema del quantum y demás, pero yo creo, y lo hemos estado comentando con Javier, que llevamos todo el día hablando de inteligencia artificial, de cosas súper molonas que se pueden hacer, que si vamos a tener tal aplicación, tal otra. Parece que estemos en tierra de descubridores y que esto sea un océano de oportunidades brutal. Pero a mí, ¿sabéis qué me pasa? Que me levanto los calcetines y digo, nos hace falta un faro para no perdernos, porque aquí estamos más perdidos que un pulpo en un garaje, viendo solo las potencialidades de que podemos hacer virguerías, podemos hacer cosas que son increíbles, pero realmente olvidamos un detalle fundamental, que es lo que hay detrás de todo esto. Digo, pero antes de empezar la charla, Javier tiene un vídeo inspirador para que os despertéis un poquito. Sí, tras el primer susto yo creo que va todo bien, así que... I am a visionary, finding better ways to power our world with the sun and the wind. I am adapting to changing conditions, finding the perfect balance to meet every demand. Revealing unseen problems and sending help where and when it's needed. I am watching over our world, finding invisible dangers before it's too late, safely capturing threats to our climate, and saving lives on land and in the sky. I am even perfecting the next generation of energy for a cleaner, safer future. By NVIDIA, deep learning and clean energy visionaries everywhere. Muy bien, pues no sé si al señor fotógrafo le ha dado tiempo a coger el hilo conductor de los calcetines. El faro era importante para la foto. Digo, hay que estar en todo. Digo, los faros al final lo que nos indican es dónde está tierra firme. El otro es de otro color, pero te lo dejo para otro día. Digo, los faros lo que nos indican es dónde está tierra firme y nosotros, que llevamos todo el día navegando en estas potencialidades y realidades, digo, lo primero que os digo es que os merecéis un aplauso vosotros porque lleváis aquí, vosotros 100, lleváis todo el día escuchando charlas y yo os aplaudo porque eso es un premio, un reconocimiento al esfuerzo, al interés que demostráis. Pero lo que queremos contaros con Javier sobre todo es que tierra firme significa cosas sólidas, algo sólido como, por ejemplo, lo que posibilita que todo esto pase. Y ahí entran VMware, entran NVIDIA, que son tecnologías que no son tan visibles, que no son tan molonas para la foto, pero que sin nosotros nada de esto sería posible directamente. Hablamos mucho del hype y demás,
Pero yo creo que aquí le dejo la palabra un poco a Javier, porque si no después se queja de que no le dejo hablar nada. Te comes todo. Como bien dice Lluís, yo creo que hoy en día, toda la mañana hemos estado hablando de Generative AI, y al final seguro que tenéis en vuestra cabeza, oye, ¿cómo hago esto? Seguramente puedo comprar un montón de servicios en la nube, empezar a trabajar con ello, pero hay una serie de problemas que vamos a ver a lo largo de la presentación, donde vamos a ver, oye, necesito hacer algo en mi casa, tengo que hacer una serie de trabajos, avanzar en muchas cosas que hoy en día simplemente estamos recibiendo un montonazo de información y no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Entonces, como veis aquí, imaginemos un coche autónomo, es decir, un coche autónomo capaz de andar por las calles. Esta mañana se hablaba de que el motor de ese coche era, de la propia inteligencia artificial generativa, era el propio GPT, ese gran modelo de LLM capaz de hacer lo que estáis viendo, lo que nos han enseñado, ¿no? Pero al final yo quiero deciros, no, el motor real de todo esto, el por qué todo va tan rápido. Estamos generando este tipo de soluciones gracias a las GPUs. Es decir, el motor factible que hoy en día está disponible para todos vosotros, no hay que esperar 10 años a montarlo, no hay que esperar un montón de tiempo en desarrollar. Hoy son soluciones reales y factibles que os invitamos a partir de ya a que os pongáis manos a la obra y empezar a hacerlo. Como veis aquí, ese coche tenemos el motor, que son las GPUs, ese conductor inteligente que va a ser el propio modelo, puede ser GPT, y vamos a ver esa gasolina. ¿Cuál va a ser la gasolina? Los datos. Vamos a tener que meter muchos datos a ese coche para que corra todo lo posible y podamos dar ese valor al negocio, que el objetivo fundamental de todo esto es eso, dar valor a nuestro negocio y diferenciarnos de nuestra competencia. Si no, la competencia lo va a hacer y vamos a estar en un grave, serio problema. Al final, ese motor, en el caso de OpenAI, ha hecho un coche que se llama ChatGPT con 10.000 centímetros cúbicos de capacidad de motor, para que os hagáis una idea, ¿no? ¿Cuánto ha tardado OpenAI, ChatGPT, en tener 100.000 usuarios? Simplemente, en cuestión de 2 meses, la solución, ChatGPT, ha conseguido 100.000 usuarios. Imaginar, y podéis ver ahí la tendencia que llevamos. Hoy ChatGPT, mañana va a ser otra solución, y cada vez más rápido. ¿Por qué? Porque esos motores cada vez son mucho más rápidos y son los que nos dan la capacidad de ofrecer esos servicios. Por otro lado, el problema, entre comillas, de la capacidad de alimentación necesaria. El 2% de la potencia que se está consumiendo a nivel mundial hoy en día es de data centers y se espera que crezca al 5% en unos pocos años. Hay que dar soluciones y ver todo no como un consumo puntual. Vamos a ver el data center como una unidad de cómputo, que vamos a saber lo que necesita y vamos a hablar de necesidad de alimentación y potencia en ese entorno. ¿Vale? El mundo de Generative AI, aquí la clave son los modelos fundacionales, esos modelos como GPT que están disponibles, otros no, donde una serie de compañías lo van a entrenar, van a coger esa cantidad de datos de forma, cambios sustanciales, que vamos a coger esos datos de forma no supervisada, de forma muy rápida, nos lo vamos a tragar, lo vamos a echar en ese coche, gracias a una tecnología que se llama Transformers que desarrolló Google hace unos años, ¿no? Con unos prompts, con unas indicaciones, unas señales a nivel de conducción, para que nos pueda dar ese beneficio que queremos. Y mucho cuidado con las alucinaciones, ¿de acuerdo? Es una cosa que hay que tener mucho cuidado porque son modelos que han aprendido una serie de datos que muchas veces esa información no es la real, al 100% hay que tener mucho cuidado, ¿no? Como veis aquí, la nueva ola, estamos ya completamente dentro, empezamos a hablar de soluciones multimodal, es decir, de cualquier tipo, modelo de entrada, de dato de entrada, vamos a poder generar cualquier otro tipo de dato de salida, a nivel de texto, de vídeo, de audio, etc. 2 principales puntos. La parte de es imprescindible acelerar la parte de cómputo. Si no aceleramos la parte de cómputo, hoy en día no se podrían estar haciendo este tipo de cosas. Y la propia solución Generative AI para cambiar totalmente y radicalmente el modelo de trabajar en nuestro negocio, el modelo de operar con nuestros compañeros, con el propio negocio como tal y las diferentes empresas. Pasamos de un modelo a nivel predictivo, donde hemos entrenado a ese modelo de inteligencia artificial para que haga una tarea muy concreta y de ahí no se va a salir, a un modelo donde vamos a indicar a esa solución, que hemos desplegado de Generative AI, de cómo quiero que deme que me ponga una luz amarilla, otra blanca y otra verde. Quiero que cambie todo y me dé un valor totalmente diferencial en la forma de interactuar con las máquinas. Y este es el ejemplo, ¿no? Vamos a pasar de un modelo totalmente secuencial a automatizar y a paralelizar al máximo todo lo posible. Si no paralelizamos, sería inviable la solución. Es un ejemplo muy sencillo de lo que en su día fue la revolución industrial y en la nueva revolución industrial pues va un poco más en la misma línea, ¿no?
No vamos a acelerar simplemente el hardware. Toda la pila, todo el stack, desde el hardware hasta el software, lo tenemos que acelerar. Tanto los sistemas, las aplicaciones disponibles, la propia aplicación, etcétera. Como veis ahí, a nivel de GPU como dato, en los últimos años hemos conseguido multiplicar 470 veces la capacidad de cómputo de una GPU frente a la propia CPU, que solo ha crecido en 3 veces. O, por ejemplo, en nuestras propias tecnologías, según van avanzando cada 2 años habitualmente, entrenar un modelo de 1 billón de parámetros tardábamos un mes con la generación anterior. Actualmente, con la última generación, ese mismo modelo con 4.000 tarjetas lo podemos entrenar en tan solo una semana. Entonces, esa rapidez, esa agilidad es la que hace que esta mañana Carlos hablara de está cambiando todo radicalmente de una forma muy rápida. Es gracias a ese motor. Ese motor se basa en varios componentes. Aquí los veis. Son 6 chips muy definidos, muy concretos. La GPU, la CPU, la DPU, Data Processing Unit, un nuevo mecanismo de entrada-salida en estos sistemas, y la propia fábrica de interconexión. Es muy importante los elementos de interconexión de estos grandes supercomputadores o de estos entornos de inteligencia artificial que podéis tener en vuestras empresas. Con toda esta base vamos a generar unos sistemas, unas arquitecturas de referencia que os van a guiar a desplegar estas soluciones de una forma muy eficiente y muy rápida, sin tener que hacer desarrollo desde cero por vuestro lado. Mucho del trabajo ya va a estar definido, diseñado, preentrenado, para que lo cojáis y lo empecéis a ejecutar sin ningún problema. Y esto es un ejemplo volviendo a los consumos, para que tengáis una referencia clara del impacto en el consumo. Por ejemplo, entrenar un modelo de 1 billón de parámetros. Hacen falta 900, casi 1.000 servidores tradicionales basados en GPU. Hace falta una inversión de $10 millones, que van a consumir 11 gigavatios. Eso sería la foto tradicional. Con la misma inversión, simplemente con 48 servidores, con un consumo de 3,2 gigavatios, vamos a ser capaces de gestionar 44 modelos de gran tamaño. Imaginad la diferencia, ¿de acuerdo? Imaginad la potencia que eso aporta. O bien, el otro ejemplo de un único modelo, simplemente con 2 servidores, seremos capaces de sustituir a aquel entorno. Luis, si quieres. Muy bien, veo que no hemos conseguido del todo despertar a la audiencia, pero vamos a entrar en ello. Vamos. Si quieres, me quedo yo ahora el cacharrito este. Aquí no me da tiempo a detenerme en esto, pero al final la inteligencia artificial generativa tiene aplicación en cualquier cosa que queráis imaginar. Y no solo estas muy molonas como la de mi aplicación en el móvil que sabe lo que voy a escribir antes de que lo escriba porque ya empieza a intuirlo, sino también aplicaciones en I+D, en investigación, en ciencia, en medicina, incluso en nuestras propias empresas. Pero llegamos a una situación en la que hay un problema, y es que los usuarios dicen, ¿qué pasa con la privacidad? Y ahí es la respuesta a por qué ha nacido la IA privada para LLMs y GenAI, que es porque tú vas a meter información crítica de tu empresa, vas a meter cosas que sean fundamentales, lo que sería la propiedad intelectual de tu empresa, en un modelo, en una nube pública que no tienes control ni de lo que hay detrás, ni del algoritmo, ni se de repente pasa como en OpenAI, que tienen un ataque de celos unos y otros, y dicen, pues ahora que te den, dicen, y el modelo se queda ahí y toda tu propiedad intelectual está ahí y tu empresa se va a tomar por puntos suspensivos, así como el que no quiere la cosa. Por eso nace la IA privada, por eso, y porque como usuarios, las empresas y los organismos públicos queremos tener opción de elegir qué modelo es el que más me conviene, poder descargarlo y después mejorarlo adaptándolo a mis necesidades como organización. Lógicamente, el coste. Digo, porque lo de estar en la IA pública pues es un risky business y nunca sabes cuándo cambian los precios y demás. La parte performance, crítica porque queremos respuestas ya, ahora mismo. Cuando hacemos la pregunta en ChatGPT, en Claude, que es una opción semejante, o en otras muchas, queremos la respuesta ya. No nos vale lo de vuelve en 5 minutos y tómate un vinito y ya vemos lo que ha sido la respuesta. Y eso es muy importante. Por último, el compliance, que nos olvidamos. Pero vivimos, sobre todo en Europa, pero pasa en todo el mundo en mayor o menor medida, que hay que respetar unas leyes y que tú no puedes coger los datos de tus clientes y dejarlos ahí a saber dónde, con qué presiones regulatorias, con qué cumplimientos y demás.
Y esto nos lleva a qué opciones tenemos como usuarios, como empresas. Tenemos la opción de poca customización, que sería esta caja grande, los ChatGPTs, Claudes y demás del mundo, que está muy bien, pero yo no pinto nada, yo pago, lo uso o ni pago, depende del caso, pero una empresa se supone que al menos paga. Digo, y no controlo ni el algoritmo, ni las evoluciones, ni nada de nada. Después está un modo híbrido que puede tener, y estos modelos tienen sentido para algunos usos, pero para otros, que son críticos de mi negocio, lo único que tiene sentido es este private AI, ¿no? Esta inteligencia artificial privada, que sea totalmente personalizada para mi organización. Imaginaos VMware o NVIDIA, que hacemos software. Bueno, ellos hacen más cosas además de software, ¿no? Pero imaginaros que nuestros desarrolladores usan inteligencia artificial generativa y les metemos ahí información de cómo está programado todo. Para mejorar, pues nuestro objetivo es que esto facilite la vida del programador y que sea más eficiente y más productivo. No es que eso esté en una inteligencia artificial pública, en un algoritmo que no controlamos y que no sabemos lo que pasará, porque si eso se hace público, ya sea porque les hackean por mala intención o lo que sea, os puedo asegurar que mañana estoy buscando trabajo porque la empresa se ha ido a tomar por... ¿ves? Acabamos en el mismo sitio, pero ni así consigo que se despierte mi persona favorita del público. Digo, eso es lo que nos lleva a la inteligencia artificial privada, a este enfoque de arquitectura, ¿no? Donde buscamos ese equilibrio entre los beneficios de negocio y la privacidad y el compliance. Y como el tiempo es oro, y yo sé que Javier está menos eufórico que yo, os lo devuelvo para que no os vengáis arriba todavía. Muy sencillo todo esto. Vamos a finiquitar el tema. ¿Qué hace falta? Hace falta una serie de capacidad de cómputo avanzada, una serie de herramientas, de modelos, de software, gestión con VMware, otros modelos preentrenados y una experiencia. Hace falta tener gente capacitada en gestionar este tipo de entornos. ¿Y qué vamos a hacer? Es decir, mañana voy a mi organización, ¿qué tengo que decir a mis jefes a la hora de montar un proyecto de inteligencia artificial implementando inteligencia artificial generativa? Vamos a hablar del concepto de la factoría de IA. Al igual que tenemos la factoría de coche, la factoría de galletas, la factoría de lo que queráis, a partir de ella va a salir el concepto de factoría de inteligencia artificial. Va a ser la entidad que vamos a tener en nuestra organización para dar servicio de inteligencia artificial de forma radical a todas las áreas, a todas las verticales de esas organizaciones. Y vamos a hablar de ciertas componentes, lo que sería el workflow tradicional de un entorno. Vamos a analizar datos, procesamiento de datos, vamos a entrenar modelos que podamos hacer nosotros o ajustarlos, hacer el fine-tuning de los ya existentes. Y vamos a desarrollar esas soluciones, lo vamos a integrar con nuestras aplicaciones corporativas para dar ese valor a ese negocio. Y hablamos de inferencia. Todo esto va a estar totalmente integrado sobre una plataforma hardware definida y una serie de software de gestión y orquestación que van a hacer que todo esto sea muy ágil y muy sencillo. Y esta es la clave. Aquí vamos a tener todo lo que sería la foto. Es una arquitectura de referencia bien definida, donde vamos a tener ese hardware, ese sistema a nivel hardware, una capa de virtualización, de gestión de dispositivos y encima de eso lo que llamamos un sistema operativo de inteligencia artificial. Al igual que tenemos un sistema operativo que conocéis perfectamente para correr aplicaciones, aquí vamos a tener un sistema operativo para desplegar y gestionar la inteligencia artificial. Y hay dos componentes, el NVIDIA AI Enterprise o Omniverse para hacer todo lo que serían soluciones de gemelos digitales que están totalmente ligadas. Encima de esto, una serie de frameworks que son soluciones predefinidas donde vosotros, sin tener que empezar desde cero, podéis empezar a utilizarlos para vuestro negocio. Y aquí tenéis varios casos, muchos nombres, como veis ahí, podéis pensar de recomendadores, soluciones de quantum computing, es decir, oye, si yo estoy interesado o tengo potencial de soluciones de quantum computing, como se ha hablado antes, vamos a empezar a trabajar, a desarrollar esos algoritmos sobre un hardware potente, robusto y que hoy es factible. No tengo que esperar a ese quantum computer disponible dentro de 5 o 10 años cuando esté. Hoy ya podemos empezar a trabajar y a diseñar estas soluciones. Soluciones, por ejemplo, de cálculo de rutas, de definir las rutas más eficientes en un entorno de distribución. Vamos a hablar, por ejemplo, de temas de sanidad, ayudar a los médicos ante la sanidad para decir qué problemas puede haber en una radiografía, robótica, conducción automática, avatares, ciberseguridad como Orpheus. Todo esto vamos a definir, son frameworks con modelos gratuitos que podéis descargaros y empezar a trabajar desde ya, ¿vale? Y a partir de ahí vamos a definir una serie de workflows de trabajo para cada caso que van a utilizar uno o varios de estos frameworks. Y encima de todo, oye, es que quiero hablar de Generative AI. Quiero empezar a trabajar ya en generar
información de valor sobre mi infraestructura, sobre mi negocio. Tenemos los tres de arriba, las fundaciones, las foundation, Nemo a la hora de preentrenar y ajustar los modelos existentes, BioNemo para aplicarlo a temas de biotecnología y Picasso para generación de contenidos en 3D. Y todo esto está disponible ya. Podéis empezar a trabajar de una forma muy rápida. Luis. Nada, aquí brevemente, porque el tiempo es oro y vamos un poco pillados, pero podéis ver que VMware es la capa que está entre las GPUs de NVIDIA, la parte más de procesadores y la parte de software que ha estado contando ahora. Nos hacen un sándwich y creo que es importante que esto lo tengáis claro, que NVIDIA no es solo la capa de debajo, también tiene una capa por encima y el resto te lo dejo a ti. Casi más es software que hardware, aunque todo el mundo nos asocia a esa GPU. ¿Qué vamos a hacer sobre esos modelos GPT existentes, esos foundation models que alguien ha preentrenado en sus pedazos supercomputadores, que tiene una serie de problemáticas, es decir, no tengo el control de esa información, lo vamos a ajustar a los datos propios que tenemos en nuestra organización, en nuestras empresas. Ese es el objetivo. Quiero tener control de eso. Voy a aprovechar una capacidad que alguien ya ha hecho, lo voy a traer a mi casa y en mi casa me lo voy a cocinar y lo voy a adaptar a mi gusto. Si lo quiero muy hecho o lo quiero poco hecho. Pues esa es un poco la idea. Esto lo hacemos con Nemo. Vamos a seguir todo el modelo, el workflow que se define en cualquier proyecto de inteligencia artificial, gestión del dato, el training, el ajuste de ese modelo y lo que es la propia ejecución de los modelos de forma eficiente. Y vamos a ajustar aquellas respuestas que se puedan encajar o no a nuestra solución. Y este es un ejemplo. Si preguntamos a un modelo, un foundation model, entrenado por alguien que no conocemos a nivel general, ¿cuál es la yema del huevo? ¿Qué es la yema del huevo? Pues se va a decir la parte amarilla que está dentro del huevo, punto. Sin embargo, si estamos en un restaurante, me va a dar otra serie de información. Pues el huevo frito está que te pasas, por ejemplo. O si estamos trabajando en un entorno de chavales de prenatal, pues nos va a dar información de lo importante que es el huevo para los neonatos, por ejemplo, o los chavales, los bebés. O en un entorno nutricional, igual, decir la capacidad nutricional que pueda tener ese huevo, ¿no? Para que veáis un poco la idea, es un ejemplo muy radical, ¿de acuerdo? Pero es un poco, el objetivo es ese. Yo, el modelo generalista, me puede servir. Posiblemente sí, pagaré por él. Pero habrá cierta información, ciertos tipos de servicios que los voy a tener que adaptar a mi propio uso, ¿no? Y voy a tener que tener yo el control de lo que es la programación, el entrenamiento, el ajuste, el fine-tuning de esos modelos, ¿no? Entonces, bueno, para acabar ya básicamente, el objetivo es que la alianza entre VMware y NVIDIA está claramente definida. Como hemos visto, son una arquitectura de referencia que os permita trabajar en vuestras organizaciones, en esa fábrica de inteligencia artificial local, en vuestro entorno, y vais a trabajar ciertos modelos en ese entorno y otros vais a ir a la nube pública, lo vais a contratar por terceros, etcétera, ¿no? Pero vais a tener esa flexibilidad a la hora de desplegar estos modelos, ¿no? Muy bien, yo poco más que decir, aparte de pasar a la siguiente slide, ¿no? Que muchas gracias, como os he dicho antes, y seguimos hablando, pero teniendo en cuenta de lo que estamos hablando y no hagamos gigantes con los pies de barros, porque si no tenéis unos cimientos sólidos, el futuro de vuestro proyecto, de vuestra idea, de la aplicación, es nulo directamente. Entonces hay que entender bien las cosas. Hay inmensas posibilidades, es cierto, pero hay que hacer bien las cosas y mirar bien la parte esta de los cimientos. Muchas gracias. Si queréis, nos tomamos un vino después tranquilamente y seguimos hablando. Muchas gracias. Placer. Muchas gracias a los dos. Bueno, pues hemos llegado al final de esta primera jornada del Congreso de Inteligencia Artificial de Andalucía. Muchas gracias por acompañarnos, sobre todo a los que estáis aquí hasta el final. Y nada, nos vemos mañana a las 9, retomamos el Congreso aquí en el auditorio principal. Y nada, lo dicho, muchas gracias y que disfrutéis la tarde.